Porque les he preparado un buen sermón, pienso. Y cuando uno prepara algo, pues siempre, cuando uno prepara una comida, desea servirla. Y ese es el anhelo de uno, poder compartir lo que el Señor nos da. Tengo una pregunta para ustedes, y es: ¿cuál es la primera fiesta que se celebra este año? Muy bien, díganlo, la fiesta de Reyes, ¿cierto? La fiesta de los Reyes Magos, los sabios de Oriente. ¿Y ustedes saben que esta fiesta tiene otro nombre? Sí, pues esta fiesta, en realidad el nombre de ella es la fiesta de la Epifanía. La conocemos como la fiesta de los Reyes Magos, pero en realidad es la fiesta de la Epifanía. Muy bien, ¿y qué significa Epifanía? Epifanía simplemente significa revelarse. Revelarse, lo que Dios ha hecho a través de la historia del hombre, es revelarse. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a Adán y a Eva, se reveló a Abraham, a Moisés, y vemos también que a Gedeón, a Josué, Dios se reveló a muchas personas. Y el libro de Hebreos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y más adelante, o un poquito antes, en Tito, en el capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. O sea, Dios quiere manifestarse al hombre. Y cuando Jesucristo nace en Belén, Él se anuncia primero a los pastores, que son las personas humildes, las personas sencillas, que son los primeros que adoran a Jesús niño. Pero después, un tiempo después, más o menos puede ser entre 2 meses, 6 meses, no es muy claro la cronología, pero el Señor se revela como vamos a ver, a las autoridades en Jerusalén y a la nación. Entonces comenzamos diciendo que la epifanía es la manifestación del Señor a todo el mundo. Y un ejemplo de esto es cuando en la Biblia Jesús se revela a los habitantes de Jerusalén. Se le conocen básicamente 3 epifanías, aunque hay muchas más, pero básicamente hay 3. Una es la de los Reyes Magos cuando llegan a Jerusalén. La otra es la epifanía de Juan el Bautista en el río Jordán, cuando Jesús se revela y el Espíritu Santo desciende hacia él. Y la epifanía de Cristo cuando comienza su ministerio en la agua de Caná, cuando convierte el agua en vino. Y simplemente epifanía significa aparición, manifestación y fenómeno. Es una manifestación o revelación divina. Vamos a estudiar, mis hermanos, Mateo capítulo 2. Y este es un ejemplo de la revelación del Señor a Israel. Y tengo un objetivo al estudiar este capítulo 2 de Mateo, y es que enseñar que Dios se reveló a la nación, al rey Herodes y a los sacerdotes. Y vamos a ver cómo respondieron ellos ante esa manifestación. Y finalmente vamos a hacer una pregunta al final del sermón, y es: ¿cómo respondemos nosotros cuando el Señor se manifiesta? Y quiero comenzar en Mateo capítulo 2. En el versículo 1, cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Y quiero primero hacer como una
presentación. Y quiero presentar primero al rey Herodes, ¿no? Y aquí narra al rey Herodes. Y todos conocemos por la historia que Herodes tiene muy mala fama, ¿cierto? Tiene muy mala fama y pues en la Biblia se dice que mandó matar a los niños en Belén. Yo quiero hablar algo un poquito sobre este rey y cómo llegó al poder, porque este rey no era un rey, digamos, judío estrictamente. Él era de un origen idumeo. Y quiero hacer una historia breve para ver cómo llegó al poder, para darnos cuenta de que Herodes no usurpó el poder. Él aparece en la historia como consecuencia de unas decisiones, como consecuencia de un contexto, que es bueno que sepamos. Y digamos que para hacer un breve recuento muy breve, diríamos que en el año 163 a.C. comenzó una persecución religiosa contra los judíos y surgió la resistencia por parte de una familia que eran los macabeos. Ellos derrotaron al rey Antíoco Epífanes y de ellos se dio una dinastía real que se llama de los Asmoneos. Los macabeos resisten a este rey que los quiere hacer abandonar su fe, que los quiere volver griegos, que los quiere hacer adorar a otros dioses, comer otras comidas que ellos no aceptaban. Y ellos, esa familia de los macabeos, simplemente resiste y combaten a este rey. Y es una guerra larga, como de unos 30 años. Y finalmente los macabeos vencen. Y el rey, otro rey, decide hacer la paz con ellos. Y resulta que esa familia se vuelve poderosa y comienzan con muy buenas intenciones de mantener la fe, mantener la pureza de su religión, y se vuelven poderosos. Y resulta que ellos se vuelven tan poderosos que obligan a los pueblos, conquistan pueblos. Y acá, al sur de Palestina, están, digamos, una región que se llama Idumea, que era donde vivían los descendientes de Saúl, los edomitas. Y ellos los conquistan y los oprimen y finalmente los obligan a que acepten la fe judía. Y dice la historia que muchos de ellos, muchos idumeos simplemente huyeron, fueron sinceros y huyeron. Pero otras personas no tenían más que hacer, pues aceptaron la fe judía. Pero no lo hicieron de corazón, sino que ellos lo hicieron obligados por las circunstancias. Avanza la historia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la historia va hacia el revés, ¿no? Avanza la historia y resulta que llegamos al año más o menos 100 antes de Cristo y han pasado, digamos, varios descendientes de esta familia de los macabeos y ellos hacen lo mismo que hacen todas las dinastías, combaten entre sí por el poder. Y en un momento histórico, los dos últimos gobernantes de esta dinastía de los macabeos, que se llaman Aristóbulo y Cano, entran en guerra entre ellos. Y aquí sucede algo, ¿no? Y es que Cano tiene un consejero edomito llamado Antípalo, descendiente de los edomitas conversos, quien es el padre de Herodes. Y aquí entra Roma. Roma está en todo su apogeo, está conquistando territorios, tiene la mira Palestina y empieza a dominarla, y Antípatro llega a ser como una especie de, el mismo cargo que tenía, digamos, Pilatos, llega a ser una especie de gobernador y pues llega a ser poderoso. Y Herodes, que es un muchacho, que es muy inteligente, que es muy hábil para la guerra, también entra en el poder. ¿Y no les parece increíble esto? Que pues esas decisiones que tomó el pueblo de Israel los que hacen que este señor Antípatro y su hijo Herodes logre gran poder. O sea,
Herodes no se mete a la fuerza, Herodes no usurpa el poder. Es el contexto histórico, es el desarrollo histórico el que lo lleva a ese puesto tan importante como es el de ser rey. Y veamos las características de Herodes, ¿no? Él más o menos vivió del 73 a.C. al 4 a.C. y desde los 20 años ya tenía cargos administrativos. A los 36 años ya era rey de Palestina. Y era un hombre que en su vida, pues su vida estuvo marcada con muchísimos actos de brutalidad, de violencia, pero hablando sinceramente, pues es que eso era el mundo en esa época. Lo que vemos en esa época son guerras, son matanzas. El mismo padre de Herodes fue asesinado. Entonces vemos cómo, digamos, los hombres somos frutos del contexto en que estamos. Pero él dio un pasito más, él se excedió, por decirlo así. Y ocurre que el interés de Herodes fue exterminar completamente a la familia de los asmoneos, a la familia vencida. Y él se preocupó por exterminarlos totalmente. Y pues en este exterminio mató a muchos de sus familiares, a su esposa. Yo creo que viene esto, ¿no? A su esposa, cuñado, suegra, 2 esposas de su hermana y varios hijos. Fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte lo que él hacía para mantener el poder. Él sabía, y le dolía mucho, que el pueblo de Israel no lo quería. Ustedes saben que el pueblo de Israel es muy celoso con esto de ser bien puro de raza. Y como él no era en realidad un judío, nunca le perdonaron eso y siempre se lo hacían saber, ¿no? Siempre lo molestaban. Usted no es judío, usted no es de los nuestros, ¿no? Aunque sea rey. Y él, cuando iba a morir, dice la historia que él se dio cuenta que el pueblo estaba muy contento. Y él dijo, muy bueno, cuando yo muera, le dijo a su hermana, reúna unas 400 personas de los que el pueblo quiera y mátelos, ¿no? A flechazos. Así van a estar tristes de verdad, ¿sí? Y él tenía digamos, como este dolor de que el pueblo de Israel nunca lo aceptaba. Y claro, era bastante cruel este rey. Los césares decían algo de él, y era que era mejor ser el perro de Herodes que ser su hijo, ¿no? Bueno, aquí repetimos lo mismo, y es que él hizo ejecutar a toda la familia real, ¿no? Y mató a su esposa, mató a toda la familia, y también pues mató a 2 hijos, y finalmente mató a su hijo primogénito. Quiero decir que esto no lo hacía totalmente por maldad de él, ¿no? Sino que en su corte, en su gobierno, había muchas intrigas. Él tenía que estarse cuidando, los hijos por decirlo así, lo envenenaban, ¿no? Y él, por miedo a perder su poder, y en las luchas de poder en su familia, él simplemente iba dejando personas muertas, ¿no? Ese era Herodes. Y otra cosa que dice en la historia, y es que hay un historiador Josefo que dice que él armó un estado policial, un estado en que él vigilaba todo, él cuidaba todo, había tortura, muy parecido a los estados de hoy para cuidar el poder. Él tenía mucho control sobre la nación, y la nación no lo quería. Siempre le decían, usted no es de los nuestros, es un idumeo, así sea rey, ¿no? Y él intentó ganarse la voluntad del pueblo, y él, para ganarse la voluntad del pueblo, hizo reconstruir el templo de Jerusalén. Lo reconstruyó, lo hizo muy hermoso. La intención de él era ganarse el corazón del pueblo, nunca lo logró, ¿no? En parte porque él también abusaba y nombraba a quien quería de sumo sacerdote, nombraba en los cargos a quien él quería, y resultaban las menos indicadas en realidad, ¿no? Y por eso pues él era odiado. Construyó Cesarea de Filipo,
un sitio, un puerto, una obra de ingeniería, que es una cosa impresionante, y construyó la fortaleza de Masada, ¿no? que finalmente tiene un papel importante en la historia de Israel, cuando fue el último sitio de resistencia de los judíos. Como ven, Herodes era una persona que hizo grandes cosas, pero que como hombre, pues en su contexto, en el contexto en que estaba, en una época violenta, pues también dio rienda suelta a todas sus pasiones para tener el poder. Muy bien, ese es el contexto, mis hermanos. Y vamos a continuar. Y ahora sí vamos al versículo 2. Bueno, dice, cuando Jesús nació de Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esos son nuestros segundos personajes, ¿no? Y ellos, dice la Biblia, que vinieron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y imagínense ustedes la escena de estos personajes, ¿no? ¿Cuántos son los reyes? ¿Cuántos son? 3, ¿cierto? Generalmente creemos que son 3. Y sus nombres ¿cuáles son los nombres que nos han dicho la tradición? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cierto? Resulta que la Biblia no dice que son 3. Eso fue algo que surgió después con los padres de la iglesia, cuando empezaron a decir, no, son 3. ¿Por qué? Porque ellos ataron estos magos a unas escrituras de los salmos, y hicieron como una deducción, cosa rara en nosotros, ¿no? Atar una cosa con una acá y sacar una conclusión, y dijeron, no, son 3, ¿no? Porque hay unos salmos que hablan de... Entonces ellos dijeron, son 3, y les pusieron pues los nombres, pero la Biblia no dice que sean 3, es posible que hayan sido muchos más, ¿sí? Es posible que hayan sido muchos más, con muchos nombres, y que hayan venido en una caravana bien larga. ¿Por qué? Porque estos hombres venían del oriente, ¿no? Quiero hablar algo de la palabra magos, ¿no? Y es que la palabra mago, en nuestro tiempo, quiere decir que es alguien que practica magia, que practica algo malo, ¿cierto? En la época antigua, también mago quería decir como eso, alguien que tiene poderes, pero también la gente le decía magos a personas que tenían conocimientos que el común de la gente no tenía, ¿sí? Por ejemplo, un médico, un sabio podía ser mago porque tenía conocimientos que la gente no conocía. Inclusive en esa época la palabra se sigue usando para indicar gran conocimiento. ¿No se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, que cuando muchas universidades dicen, bueno, alguien nos dice con mucho orgullo, voy a sacar un magíster, ¿no? Un magíster en economía, ¿cierto? Un magíster en ciencias. Y ese magíster es simplemente una palabra derivada de mago, ¿no? Una persona que sabe mucho, una persona que tiene mucho conocimiento, que no la tiene todo el mundo. Por eso, esta palabra mago, en ellos, quería decir que eran unos hombres sabios, como otras traducciones lo ponen, eran unos hombres sabios que venían de Oriente. Ahora, ¿cómo es posible que ellos supieran del nacimiento de Cristo, ¿no? Resulta que Israel y Judá estuvieron en cautividad, ¿no? En Siria, en Babilonia, en Asiria, en Babilonia, ellos estuvieron cautivos. Y entre esos cautivos fue mucha gente que conocía las Escrituras, fue mucha gente que amaba a Dios, y ellos llevaron a las regiones del exilio las Escrituras del Antiguo Pacto, y llevaron esa esperanza que ellos tenían de un Salvador, de un Mesías, y como estaban en cautiverio, lo expresaron con tanta pasión que mucha gente de los que vivían ahí, de los que eran, digamos, de las naciones que los tenían cautivos, creyeron en el Dios verdadero, lo conocieron,
y conocieron las Escrituras. Entonces estos sabios de Oriente eran de esas personas que habían creído en el Rey verdadero. Y eran personas que tenían ese corazón de venir a adorarlo. Y hay un elemento más, ¿cierto? Y es la estrella. Y dice la Escritura que ellos vieron la estrella. Y en esa estrella hay mucha controversia, ¿cierto? Algunas personas dicen que fue un eclipse y algunas personas dicen que fue la conjunción de Saturno y Júpiter, conjunciones que estaban muy cerca de los dos planetas y que brillaban mucho. Otros dicen que fue el cometa Halley, otros que fue un ángel. Y en realidad es un misterio, hermanos. Es un misterio. Y lo importante para nosotros y para los Reyes Magos es que esa estrella se los guió, que esa estrella solo la vieron ellos y nadie más, y que esa estrella se movió según la voluntad de Dios para llevarlos a donde Él quería, ¿no? Quiero que hablemos un momentico de qué representan los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué representan? ¿Qué ejemplo nos pueden dar a nosotros? Pues yo diría que ellos representan a las personas que quieren adorar a Dios, corazones dispuestos. Si uno se pone a pensar en ellos, la Escritura dice que ellos estudiaron, ¿no? Ellos eran como unas personas que estaban estudiando, en este caso, los astros, y ellos vieron algo. Y cuando Dios se les muestra, cuando Dios se les revela a ellos, ellos simplemente actúan. Ellos conocen las Escrituras, conocen las profecías y simplemente se ponen en movimiento. Y si uno se pone a pensar que ellos venían de una tierra muy lejana, como Babilonia o Nínive o cualquier otra región, ellos tuvieron que hacer preparativos, tuvieron que alistar las cosas, alistaron regalos, alistaron una caravana y se pusieron en camino, con todo el esfuerzo que esto implica, ¿no? No se quedaron quietos, no se quedaron cómodos, no dijeron, sí, allá van a ser un rey, por ahí hay una estrella, qué bueno, ¿cierto? Pero ellos dijeron, vamos a hacer algo, vamos a ir a adorar, ¿no? Y eso es un ejemplo para nosotros, de que cuando Dios se nos revela, cuando Dios nos da una visión, mis hermanos, lo correcto, lo que Dios quiere es que nos pongamos en movimiento, que no nos quedemos quietos. Cuando Dios nos revela algo, mis hermanos, pongamos en movimiento. Es lo que Dios quiere, que haya una respuesta de parte de nosotros, ¿no? El versículo 3 dice que cuando el rey oyó esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él. El rey se puso muy nervioso y creo que con lo que les he explicado, ustedes entienden por qué, ¿cierto? Herodes había luchado, hecho todo lo posible por conservar su trono. Había luchado por ese trono, había exterminado a la dinastía opositora, había acabado con sus hijos, ¿no? Y había hecho una gala de ser un equilibrista, porque en el reinado de Herodes hubo un cambio de emperadores, ¿no? Y cada vez que cambiaba un emperador, pues el emperador cambia a los reyes, ¿cierto? Y él se mantuvo en el cambio de los Césares, y él había hecho gala de ser un hombre muy, muy astuto. Y obviamente cuando él oyó de que había nacido un rey, pues se asustó, ¿no? Se asustó. Y quiero decirles algo, y es que cuando ocurre esto, cuando los magos dicen que ha nacido el rey de Israel, él había acabado de matar a sus dos hijos, y había acabado de matar a su hijo primogénito. O sea, históricamente coinciden homicidios de él por mantener el trono con el nacimiento, con el tiempo en que llegan los Reyes Magos. El pueblo se preocupó también. ¿Por qué? Porque odiaban a Herodes, pero conocían de sus crueldades y decían, ese señor
quietico, ¿no? Déjenlo quietico. Yo recuerdo que hay familias en las que el papá es bien bravo, ¿cierto? Y todo el mundo es, uy, no le digamos nada a mi papá porque, ¿qué va a pasar, cierto? No le digamos nada a mi papá porque, ¿quién sabe qué nos va a pasar? Y, bueno, nuestros padres solo nos daban unos correazos, por decirlo así. Pero Herodes era cruel, ¿no? Y alterar al rey podía costar la vida de muchos. Ellos esperaban un Mesías, pero esperaban un Mesías grande, poderoso, que viniera en un caballo con ejércitos, que los liberara de Roma, de Herodes, y que los pusiera como la nación más grande de la tierra. Ese era el sueño de ellos. No esperaban un Mesías recién nacido, mis hermanos. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? ¿Qué aprendemos del pueblo de Israel? Es que nosotros a veces esperamos grandes manifestaciones, ¿no? Si Dios me revela en un sueño, entonces sí hago eso. Si Dios me hace tal milagro, entonces actúo. Y hay personas que dicen, no, yo me voy a una iglesia de poder, donde Dios se mueva. Y se van a una iglesia donde supuestamente ocurren muchos prodigios. Y hay personas que desdeñan la palabra porque la ven muy pequeña. Ellos en realidad no esperaban un rey niño y simplemente lo desdeñaron. Avanzamos con el versículo 4 y entramos con otros personajes, y es que dice la Escritura que convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó ¿dónde había de nacer el niño? Ellos le dijeron en Belén de Judea, y le sacaron la Escritura porque está escrito en el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué conclusión podemos sacar de esas personas, de esos sacerdotes, cierto? Bueno, yo diría que es que ellos, muy buenos para conocer la Escritura, ¿cierto? Dieron la respuesta correcta. Pero la Escritura, la Biblia dice que ellos no se movieron. Ellos citaron la Escritura, dijeron sí, la Escritura dice que es en Belén, y que allá van a ser, pero en el fondo de su alma, ellos no lo creyeron. En realidad ellos no, quizás estaban muy ocupados con sus intrigas en el templo, quizás estaban muy ocupados en su servicio. El asunto es que ellos no le dieron tampoco, no le dieron importancia. Y tengo la pregunta, ¿no? ¿Somos como ellos? ¿Conocemos las Escrituras, lo que Dios tiene para nosotros, pero no nos conmovemos? Yo le estaba poniendo cuidado a la versión del pastor Héctor al inicio del servicio. ¿Y ustedes le pusieron atención a la versión? Él estaba hablando que somos escogidos, que somos perdonados, que somos hermanos, que somos hijos, y estaba enumerando un montón de cosas de lo que somos en Cristo. Y yo me pregunto, y hablo de mí, ¿no? A veces oímos estas cosas tan maravillosas del Evangelio y no nos conmovemos. Nos conmovemos cuando sabemos que Cristo vino como un bebecito para salvarnos, para morir por nosotros. Esto debería llenarnos de alegría, debería hacernos saltar, debería conmovernos. Pero a veces me pasa a mí, y espero que no les pase a ustedes, insisto que no hagan eso, es que uno lee las Escrituras y nos volvemos muy fríos, nos volvemos muy intelectuales y nuestro corazón no late. Y Dios quiere es que nuestro corazón lata, que nuestro corazón esté lleno de alegría por lo que han hecho por nosotros. Y Dios quería en realidad que esos sacerdotes fueran a adorarlo. Dios quería que Herodes fuera a adorarlo. Dios quería que el pueblo fuera a adorarlo. Es el anhelo de Dios. Dios siempre nos está llamando a que entremos en una relación con Él, a que reaccionemos, a que vayamos delante de Él cuando Él se nos manifieste. Y aquí entra algo de la intriga palaciega, ¿no? Y es que en Mateo versículo 7 dice que Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Quiero que ustedes noten esas palabras, ¿no? Y es que él simplemente los llamó en secreto. Esto se llama un interrogatorio. En otras palabras, cuando acá lo hacemos, cuando tomamos a alguien en secreto y averiguamos diligentemente, es que lo estamos interrogando, ¿no? ¿Cuándo fue que vio eso? ¿En qué momento fue? ¿Dónde fue? ¿Sí? ¿Cómo así? Y él empieza a averiguar, dice que averiguó con diligencia acerca de mí. Él se esforzó. Y cuando le halléis, hacedmelo saber. Simplemente les da una orden. Y yo les mencionaba antes que Herodes tenía un estado policial, ¿no? Y aquí estuvieron en gran peligro los magos, ¿no? Pero ocurre algo, ¿no? Y Herodes pues miente, dice: hacedmelo saber para que también yo vaya y le adore, ¿no? Y claro, aquí uno se imagina ese hombre de pronto disfrazado de oveja, pero detrás había un lobo, ¿no? Un lobo que difícilmente ocultaba sus dientes, ¿cierto? Sus colmillos. Y es increíble lo que Dios hace, hermanos. Herodes era muy astuto. Un hombre astuto, había conservado su poder en momentos muy difíciles. Ser gobernador en los tiempos de Roma, usted puede ser gobernador hoy y estar muerto mañana, pues si César lo quería matar. Y él había sorteado todas estas dificultades. Ahora usó la astucia para saber dónde estaba el niño. Pero aquí actuó Dios. Y resulta que Dios frustró sus planes, ¿no? Uno se pregunta por qué Dios no envió la policía, por qué no envió sus soldados, por qué no envió. Él tenía la facilidad de haberlo hecho, lo pudo haber hecho, pero Dios frustró sus planes, porque en Job 5:12 dice, hablando de Dios, Job dice que Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, ¿cierto? Premia a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Esa es una escritura que está en Job y que Pablo, nuestro amado Pablo, la cita en 1 Corintios 3:19. Nosotros tenemos una certeza, mis hermanos, como cristianos, y es que Dios frustra los pensamientos de los astutos. Puede ser muy astuto, puede ser muy sabio, pero si estás en contra de Dios, finalmente tus pensamientos van a ser frustrados. Muy bien, continuamos con la historia. El versículo 9 dice que habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y quiero que noten algo, ¿no? Y es que cuando ellos llegan, cuando ellos ven al niño, el niño ya no está en un pesebre. ¿Dónde está? El niño está en una casa. Ya ha pasado un buen tiempo desde el nacimiento del niño. El niño está en una casa. El niño es probable que sea mayor de 2 meses, de 2 meses para arriba. Y era un niñito que ya no estaba en el pesebre. Ya habían pasado algún tiempo desde el nacimiento del niño. Pero José todavía estaba en Belén. ¿Y por qué estaban en Belén? ¿No? Una pregunta que se me iba a decirles. ¿Por qué? ¿Por qué nació en Belén el Señor Jesucristo? Simplemente porque Belén era la tierra donde nació David. Y el Señor Jesucristo era descendiente de David. Y tenía que nacer allí en la ciudad de David. Ellos le traen 3 regalos, ¿no? Y no pude encontrar, hermanos, en internet una grafita que me mostrara unos arcones bien grandes, ¿no? Unas cajas bien grandes. Pero encontré lo más parecido como unos cofrecitos, ¿no? Y el asunto es que ellos le trajeron varias cosas. Uno le trajo oro, ¿cierto? Otro le trajo incienso y otro le trajo mirra. Y vamos a ver los significados de esto. El oro
simplemente es un regalo para un rey. Y tiene un significado, y es que el ser que estaban haciendo ahí, ese bebecito, era Dios que se había hecho hombre. Y que, no obstante que era un niño allí, es nuestro rey, nuestro creador. También indica que nuestro desprendimiento de los bienes materiales cuando los ponemos al servicio del rey. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que este oro, como vamos a ver, le sirvió a José cuando se fue con su familia, cuando huyó con su familia. Estas cosas le sirvieron a él. Entonces ellos le ofrecen oro, símbolo de regalo para un rey, y muestra también de nuestra generosidad. Le trajeron incienso, que indica la divinidad de Dios. También significa nuestra vida santa, nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Y Pablo lo dice claramente, ¿no? Que nuestra vida debe ser como un olor fragante para los que se salvan. Y en Apocalipsis, en el versículo 5, en el versículo 8 dice que en el templo de Dios hay unas copas. Dice que están llenas de incienso, y eso dice que son las oraciones de los santos. O sea, ¿quiénes son los santos? Somos nosotros, hermanos. Y pregunta para ustedes, ¿las oraciones suben a Dios? Pues claro, si Dios las compara con el incienso, es porque nuestras oraciones llegan al templo de Dios. Y también el incienso significa, hermanos, nuestras ofrendas. En Filipenses, Pablo, escribiéndoles a ellos, les agradece por haberlo cuidado en un tiempo de necesidad que tiene. Y él dice, hermano, yo estoy contento con los que ustedes me han dado. Nada me falta, dice Pablo. Dice, incienso y olor fragante, ¿no? Delante de Dios. Miren cómo tiene significado estos símbolos. Y la mirra tenía un significado de que ese niño iba a morir por nosotros. Cuando Jesucristo murió, se lo ungió con mirra, ¿no? Y con la mirra se hacían ungüentos para embalsamar. Y Jesucristo iba a morir por nosotros. Y también significa que nosotros morimos para que viva Cristo en nosotros. Pablo dice en Gálatas, dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa mirra quiere decir que nuestro viejo hombre ha muerto y que ahora hay una nueva criatura en nosotros, como también lo mencionaba sobre la oración inicial, ¿sí? Muy bien. En Mateo 12, en el versículo 12, dice que finalmente ellos fueron avisados por revelación que no volviesen a Herodes, que regresaran a su tierra por otro camino. Y después de que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Le explica por qué, ¿no? Le dice, Herodes buscará al niño para matarlo. Y dice que José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y Herodes muere en realidad poco después de esto, ya estaba mayorcito. Y aquí quiero destacar algo, mis hermanos. Quiero que ustedes noten algo. Y es que Dios revela sus propósitos a los que le aman. ¿Sí se fijan ustedes? A los sabios les dice aquí que les habló en sueños que se fueran por otro lado. ¿Qué hicieron los magos? Obedecieron simplemente. A José le ordenaron ir a Egipto. ¿Qué hizo José? Obedeció, ¿cierto? Dios, aquí la Escritura nos muestra la mano protectora. Y de nuevo insisto que cuando Dios nos revele algo, hermanos, obedezcamos, ¿no? Obedezcamos. Dios lo hace por nuestro bien.
En el versículo 16 dice que viene la reacción de Herodes, ¿no? Que cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes había dado muestras de que era capaz de hacer lo que sea para conservar su reino. Capaz de todo, no se detenía ante nada. Hay algo que me ha molestado mucho investigando este tema, y es que cuando miramos en internet acerca de la matanza de los niños, ¿saben cuál es el 80% de los comentarios? No, eso no pasó. Herodes no lo hizo. Se le acusa de un crimen que no cometió. La excusa que tienen los autores e historiadores para decir que esto no es cierto es que había un historiador que se llama Josefo, que era un historiador de Roma, era un judío que estaba en el Imperio Romano, y era un historiador, y él narra la mayoría de hechos de Herodes, sus crímenes, sus guerras, pero él narra todo lo de Herodes, pero no menciona, Josefo, no menciona lo de la matanza de los niños. Tú dices, no, eso no ocurrió, no, él cómo pudo haber hecho eso. Y si uno se pregunta, una persona como Herodes, que no se detenía ante nada para conservar su reino, ¿no iba a hacer esto? Y en esto se ve pues una actitud, ¿no? Yo pienso que el enemigo está detrás de eso, Satanás, de negar, siempre, de negar lo que es evidente en la historia, ¿no? Está en la historia. Y hay referencias históricas. Mateo menciona a Herodes, menciona a otro Herodes muy malo también. Pero el asunto es que hay muchas evidencias, pero generalmente los eruditos quieren negar, porque obviamente, como les digo, Satanás quiere negar sus actos, ¿no? ¿Y cuántos niños murieron? Pues dice que fue en Belén y los alrededores. Es posible que no hayan sido muchos, que no hayan sido 50 o 100 o 30, pero para una madre, mis hermanos, un solo hijo es el fin del mundo, causa mucho dolor. Así hubiera sido uno, mis hermanos, era un acto cruel, era un acto terrible, era un acto malvado. Y detrás de Herodes obviamente estaba Satanás, ¿no? Que siempre quiso hacerle daño al Señor. En Juan 8:44, a los fariseos Jesús les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y cuando ustedes vayan a internet y sobre este tema, mis hermanos, no se dejen convencer. No crean cuando una página les dice: no, es que eso es como fantasía. Pero hay que creerlo, ¿no? Pues somos cristianos, pero es fantasía, esto no ocurrió. Pero es malo, pero si no. Es algo sorprendente que se niegue un hecho que está en la Biblia y que está bien documentado. Muy bien, quiero terminar diciendo que finalmente Herodes murió y un ángel del Señor se le apareció a José en Egipto y le dijo: pues toma al niño, a su madre, y vuelve a Israel, porque ha muerto el que procuraba la muerte del niño. Y él dice que José se levantó y regresó a Judá. Pero en Judá había ya un descendiente de Herodes, que se llamó Arquelao, que había heredado muchísimo de la maldad de su padre, y él simplemente dice: no, yo sinceramente Belén no me quedo, porque ahí está el hijo de Herodes el Grande, y pues de pronto quiere venir a matarnos, ¿no? José tuvo temor, José tuvo miedo, y por prudencia
dice la Escritura que se fue a la región de Galilea, al norte, donde había otro rey, y habitó una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que dice la Escritura de que iba a ser nazareno. Si ven, aquí termina la historia y yo tengo aquí unas preguntas, mis hermanos. Y es que Dios, hay un momento en que Dios se manifiesta en nuestra vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios ya se manifestó en su vida? Hay un momento en que Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo reaccionamos cuando Dios se nos manifiesta? Quizá podríamos reaccionar como Herodes. Yo estoy muy bien, yo estoy aquí, tengo tantas cosas, tengo tanta comodidad, y Dios me está hablando, pero no me conviene, estoy muy bien, yo no me voy a mover de mi sitio de comodidad. Vemos quizá a Dios como un peligro, como dicen algunos hermanos, yo no soy cristiano porque es que yo disfruto mucho, ¿no? Yo tomo mucho aguardientico, yo tengo muchas amistades, yo no puedo, o tengo que hacer, yo no quiero abandonar, yo no quiero corregir mi estilo de vida. Entonces simplemente esa persona rechaza a Dios. O reaccionamos como los sacerdotes, que conocemos mucho la Escritura, pero no nos emociona, hermanos, no late nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón lata con fuerza cuando sabemos todo lo que Él tiene para nosotros. O somos como los sabios de Oriente, mis hermanos, que tenían un corazón dispuesto a adorar y invirtieron en esa adoración, invirtieron su tiempo, su recurso y sus esfuerzos, ¿no? Y pues mi recomendación, mis hermanos, es que nosotros sigamos el ejemplo de esos sabios de Oriente, ¿no? Que seamos como ellos, que cuando Dios nos da una luz, Dios nos da una visión, algo que hacer para su reino, estemos dispuestos, hermanos, a invertir de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida, para servirle, que en otras palabras es orar. Vamos a terminar con la oración, hermanos. Señor, bendito Dios, te agradecemos por tu bondad y por tu amor, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des un corazón como esos sabios de Oriente, Señor, que estudiaron tu palabra, que estaban pendientes de las señales de los tiempos, que tenían un corazón tan receptivo a ti, Señor, que se dieron cuenta, Señor, que se dieron cuenta del nacimiento del Rey Jesús, Señor. No les pasó desapercibido, Señor. Jerusalén estaba dormida, Señor, en sus intrigas, en sus cosas. Ellos no se dieron cuenta, Padre, y no les interesó. Danos un corazón interesado, Señor, un corazón que muestre deseo, Señor, un corazón que esté ardiendo por el deseo de seguirte, Padre. Te bendecimos, Padre, te damos gracias. Gracias por mis hermanos que han venido hoy, Padre. Te ruego, Señor, que tú los guíes, Señor, y que tú estés con ellos y que estés en una relación estrecha con mis hermanos. Te damos gracias, Padre amado, en nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén.